Uno de los eventos más importantes y a la vez trágicos de Irlanda fue la Gran Hambruna del siglo XIX, suceso que terminó matando a un porcentaje de entre el 20 y 25% de la población total de la isla. La hambruna pasaría a ser un evento traumático que se grabaría en la mente colectiva de los irlandeses, siendo el eje central de sus movimientos nacionalistas e independentistas que se llevarían a cabo décadas después. El origen de la tragedia fue una plaga que afectaba al famoso tubérculo, una plaga conocida con el nombre científico que ven en pantalla. Aunque no se sabe exactamente el origen de la plaga en la isla, es universalmente aceptado que algún cultivo infectado llegó a la isla a través del comercio, para posteriormente empezar a expandirse entre los cultivos locales. Aunque la plaga fue el principio de la hambruna, cabe resaltar que no fue más que la gota final la cual derrumbó todo el ineficiente sistema alimentario en la isla, sistema impuesto por los ingleses. Como ya dije hace un momento, el evento que disparó la hambruna fue la llegada de la plaga a los cultivos de papa en Irlanda. Se cree que la enfermedad no habría llegado a la isla sino hasta el año 1844, basados en que los primeros registros de la plaga en la isla fueron en ese año, además de que justo el año pasado la misma enfermedad había afectado a los Estados Unidos, país del cual se importaba una parte importante de la comida a Irlanda. Sé que muchos se preguntarán, ¿acaso los irlandeses solo comían papa como para que la hambruna fuese tan devastadora? La respuesta es sí y no. La papa se había convertido en un alimento básico de la clase pobre y media irlandesa desde su llegada al continente, en gran parte por su accesibilidad, aporte nutricional en comparación con su tamaño y el hecho de que no era un cultivo muy demandante en cuestión de recursos y experiencia. Esta característica única hizo que gran parte de la clase trabajadora cultivara sus propias papas, sobre todo para el duro invierno. Esta dependencia de un solo cultivo, junto con el hecho de que en toda la isla solo se cultivaba una especie de papa, hizo que la plaga fuese tan desastrosa. Sin embargo, y como ya dije antes, la llegada de la plaga a la isla solo fue la última patada que terminó por derrumbar el edificio podrido que era el sistema alimentario impuesto por Londres. No es un secreto para nadie que el trato del gobierno británico hacia los irlandeses durante el tiempo que ocuparon la isla fue, en el mejor de los casos, muy injusto. Empezando por el hecho de que desde el siglo XVII se venía promulgando una serie de leyes que prohibían a los irlandeses católicos el comprar o arrendar tierras, votar, ocupar cargos políticos, vivir a menos de 8 kilómetros de un pueblo corporativo, no podían obtener educación, no podían ingresar a una profesión y muchas cosas más por el mero hecho de ser irlandeses y seguir el catolicismo. Estas leyes impedían que todos, y no estoy exagerando, absolutamente todos los irlandeses no pudieran progresar y desarrollarse, condenados a vivir como mano de obra barata y explotable en el mejor de los casos. Por si fuera poco, la propiedad de la tierra estaba casi exclusivamente en manos de terratenientes ingleses, por lo que era imposible para un irlandés tener tierras propias en su propio país. Aunque estas leyes empezaron a ser derogadas en el siglo XIX, muchos terratenientes ingleses en Irlanda no las acataron ya que iban en contra de sus privilegios. En un principio, la respuesta del gobierno británico ante la aparente próxima crisis fue tibia. La medida más famosa fue la del primer ministro Sir Robert Peel, quien compró $1000 en harina y maíz a los Estados Unidos, para posteriormente llevarlos a Irlanda. Si bien el plan fue bien intencionado, la pobre condición climática hizo que se retrasara la llegada del pedido, llegando a principios de 1846. Por si esto fuera poco, las pocas fábricas que había en Irlanda no tenían la capacidad de moler y cocinar el maíz, tuviendo que adoptar un proceso más largo y costoso cuyos resultados fueron mínimos. Al ver que su primera iniciativa no tuvo mucho éxito, el propio Peel propuso derogar la ley de los cereales, una serie de aranceles que mantenían el precio del pan elevado, todo con el supuesto fin de proteger a la industria nacional. Aunque Peel logró derogar la ley, la tardanza de este proceso hizo que este movimiento tuviera poco efecto en la situación.
De paso, la derogación de esta ley dividió al gobierno inglés, sobre todo al Partido Conservador, desembocando en la renuncia de Robert al cargo. Lord John Russell fue quien sucedió a B en su cargo de primer ministro. Russell era un firme creyente del laissez-faire. Russell creía que el mercado se encargaría por sí mismo de resolver la crisis, por lo que evitó cualquier tipo de intervención o envío de ayuda a Irlanda, tanto desde Inglaterra como desde otros países. Por otro lado, canceló todos los programas de ayuda, subsidios y comedores comunes que su predecesor había logrado armar, dejando cientos de miles de personas sin trabajo, dinero o comida. Por otro lado, Charles Trevelyan, que estaba a cargo de la administración de ayuda del gobierno, limitó el programa de ayuda alimentaria del gobierno debido a su firme creencia en el laissez-faire. Justificándose en un supuesto castigo divino, Charles saboteó deliberadamente cualquier tipo de ayuda destinada a Irlanda, sobre todo las obras públicas. Una de las pocas ayudas que Russell permitió fue la de llevar a cabo obras públicas para dar trabajo a los irlandeses. Sin embargo, todo apunta a que Trevelyan, encargado de dichas obras, hizo de forma deliberada a estas obras altamente ineficientes, alargando los tiempos, evitando los pagos y demás artimañas burocráticas. A pesar de todo este abuso, la presión popular y la indignación de ciertos partidos obligaron al gobierno a desechar estas ideas al ver que claramente estaban empeorando la situación. El nuevo plan del gobierno era una mezcla de ayuda directa interna y la de permitir la entrada de ayuda externa. La ayuda interna se administraba en casas de trabajo a través de las leyes de pobres irlandeses. Los costos de la ley de pobres recayeron principalmente en los propietarios locales, que recordemos la gran mayoría eran ingleses. Estos propietarios, intentando evitar asumir la responsabilidad, empezaron a desalojar y despedir a todos los inquilinos irlandeses bajo su cargo. Al mismo tiempo, en junio de 1847 se promulgó la Ley de Enmienda, que incorporaba el principio, popular en Gran Bretaña, de que la propiedad irlandesa debe apoyar la pobreza irlandesa. Este ya no solo reforzó la obligación de los propietarios de tierras irlandesas a ayudar en la situación crítica de la isla, sino que incluso se llegó a retener a algunos de ellos por haber creado las condiciones para que la hambruna empeorara. A pesar de esto, la opinión pública también volcó su furia contra el gobierno inglés, viéndolos también como los responsables de la hambruna, y que la ley de los pobres no era más que un intento de lavarse las manos al descargar toda la responsabilidad sobre los terratenientes. A partir de este punto la situación caería en un círculo vicioso. Por un lado, el gobierno promulgaría nuevas leyes con la intención de ayudar, teniendo un resultado contrario. Un ejemplo de esto era una cláusula de la ley de los pobres, donde se pedía como condición para recibir la ayuda social que no se tuviera más de un acre de tierra. Esto era con el objetivo de evitar que gente que tuviera recursos para sobrevivir acaparara la ayuda. Sin embargo, esto desembocó en que mucha gente necesitada no pudiera acceder a la ayuda social, ya que muchos de ellos usaban sus tierras para pagar sus deudas y los impuestos, mientras que con la ayuda social mantenían a sus familias. Esto demuestra el grado de desconexión que tenía el gobierno con la realidad de la situación en la isla, pero esto no sería lo peor. A pesar de la precaria situación de Irlanda, nunca se dejó de exportar productos de la isla, sobre todo comida mandada al propio Reino Unido. Los principales alimentos exportados fueron carnes, pescados, frijoles, cebollas y otros cultivos. El porqué de esta política se explica en que el Reino Unido no quería enojar a los comerciantes, quienes no querían que la hambruna afectara a sus actividades comerciales, donde la exportación era un sector muy lucrativo. Esto está sentado en un precedente, ya que, durante una hambruna menor en la misma isla en el año 1782, el Reino Unido sí cerró todos los puertos para evitar exportar comida y que ésta se quedara para ayudar a la isla, cosa que los enemistó con los comerciantes y sus gremios, cosa que no querían repetir. Para dar un ejemplo de la magnitud, durante el año 1847 aproximadamente 4.000 barcos llenos de comida salieron de puertos irlandeses hacia puertos ingleses, mientras que al mismo tiempo 40.000 personas morían de hambre durante el mismo año, entre ellos muchos niños. Este tema ha sido la causa de las ásperas relaciones entre Irlanda y el Reino Unido, debido a que este último nunca dejó de sacar comida de la hambrienta Irlanda.
El sultán otomano Abdülmecid I, nacido en 1823 y coronado en el año 1839, se conmovió al escuchar la terrible situación de Irlanda de boca de su dentista, quien acababa de llegar de la isla. Cabe aclarar que el joven sultán era famoso por sus ideas, consideradas progresistas para la época. Introdujo tecnología como el ferrocarril, promulgó el Edicto de Gulané, una ley que otorgaba la igualdad a todos los ciudadanos del imperio al margen de su religión. También buscó reducir la influencia que tenía la casta religiosa y militar en el país, buscando un estado laico y combatiendo a los genízaros. Además, promulgó una serie de decretos que buscaban garantizar las libertades individuales y derechos políticos de todos los habitantes del imperio. Con una mentalidad de ese estilo, no sorprende que decidiera mandar ayuda a Irlanda tras saber su estado, a pesar de que el imperio otomano no pasaba por su mejor momento económicamente hablando. En un principio decidió mandar 10.000 libras en forma de ayuda económica. Sin embargo, el Reino Unido prohibió esto y le pidió al sultán que bajara su cifra a una inferior a la dada por la reina de Inglaterra, que era unas 2.000 libras. Según el gobierno británico, era una vergüenza el dar más dinero que la reina. El joven sultán aceptó la petición y terminó enviando solo 1.000 libras esterlinas, sobre todo para evitar problemas diplomáticos, aunque su ayuda no se limitaría a ese gesto. Las 9.000 libras restantes fueron invertidas en 5 buques cargados de comida. Londres evitaba a toda costa que ayuda humanitaria entrara en puertos irlandeses, por lo que el convoy tuvo que irse más al norte, atracando en Drogheda. Aunque esto podría pasar desapercibido, no lo fue para los irlandeses. La ayuda mandada desde Turquía es recordada hasta el día de hoy por Irlanda a través de monumentos, estampas, museos y eventos. De hecho, el escudo municipal de Drogheda incorporó una media luna, en referencia a la ayuda mandada desde un territorio musulmán. Es normal que un evento así sea recordado, ya que se trata de una nación musulmana y alejada ayudó de forma verdaderamente desinteresada a una nación católica igualmente lejana, mientras que su vecino anglicano, con quien en teoría debería llevarse mejor, no hizo más que empeorar la situación de la isla. Posteriormente la hambruna iría acabando, producto de la muerte de la plaga más que todo, pero sus efectos durarían en algunas partes de Irlanda hasta el año 1851. Este trágico evento quedaría grabado en la mente colectiva irlandesa, al grado de que sería la base de futuros movimientos nacionalistas. Esto se debió a la forma en cómo el gobierno británico trató a la crisis y a los irlandeses, siendo que sus acciones fueron las culpables de empeorar una situación que terminaría por llevarse miles de vidas. Sumado a la pésima situación en la que vivían los irlandeses en su propio país, este fue el punto de partida para el largo camino que sería conseguir la independencia de la isla. Shut up and